A finales de la década de 1960, una serie de eventos inquietantes comenzó a desarrollarse en el norte de California. Al principio, parecían incidentes aislados, pero con el paso del tiempo, las autoridades comenzaron a notar un patrón que terminaría convirtiéndose en uno de los misterios criminales más conocidos del siglo XX. La persona responsable nunca reveló su nombre real. En cambio, eligió identificarse con un apodo que con el tiempo se volvería famoso: Zodiac. Lo que hacía este caso particularmente extraño no era solo la forma en que actuaba el responsable de los ataques, sino también su necesidad de comunicarse públicamente. A diferencia de otros casos, esta persona parecía querer que el mundo supiera que existía, y para lograrlo comenzó a enviar cartas. Las primeras señales aparecieron en 1968, cuando una pareja de jóvenes fue atacada en una zona apartada cerca de Vallejo, California. En ese momento, las autoridades no tenían motivos para pensar que ese incidente estaba conectado con algo más grande. Pero meses después, ocurrió otro ataque con características similares. Fue entonces cuando la historia tomó un giro inesperado. En agosto de 1969, varios periódicos de California recibieron cartas firmadas por alguien que decía ser el responsable de los ataques. En esos mensajes, el autor describía detalles de los hechos que solo el responsable podía conocer. Las cartas también incluían algo aún más extraño: mensajes cifrados. El autor afirmaba que esos códigos ocultaban su identidad y lanzó un desafío público. Si alguien lograba descifrarlos, descubriría quién era. La noticia se difundió rápidamente. Los periódicos publicaron los mensajes y miles de personas comenzaron a intentar resolverlos. Sorprendentemente, una pareja de aficionados a los acertijos logró descifrar uno de los primeros códigos, pero el resultado no revelaba un nombre. En cambio, el mensaje parecía ser una especie de declaración en la que el autor hablaba sobre su forma de ver el mundo. Mientras tanto, la preocupación crecía. La persona que firmaba como Zodiac parecía disfrutar del juego psicológico que estaba creando. Cada nueva carta generaba titulares, debates y más preguntas. Las autoridades comenzaron a trabajar intensamente para identificar al responsable. Se revisaron huellas, testimonios y pistas. Pero el problema era que el autor parecía actuar de forma impredecible. Algunos ataques ocurrían en lugares apartados, otros en áreas más transitadas. En un caso particularmente impactante, el autor incluso envió una pieza de la ropa de una víctima junto con una de sus cartas como prueba de que era quien decía ser. Ese tipo de acciones aumentó aún más la atención mediática. Para finales de 1969, el caso del Zodiac se había convertido en un fenómeno nacional. La gente seguía cada nueva carta como si se tratara de un capítulo de una historia inquietante que nadie sabía cómo terminaría. Y, sin embargo, a pesar de toda la atención, la identidad del autor seguía siendo un misterio. Con el paso de los años aparecieron varios sospechosos. Uno de los nombres que más se mencionó fue el de Arthur Lee Allen, un hombre que coincidía con algunas descripciones físicas y que llamó la atención de los investigadores, pero nunca se encontró evidencia suficiente para acusarlo formalmente. Otros nombres también aparecieron en teorías y libros, sin embargo ninguno pudo ser confirmado de manera definitiva. Mientras tanto, algunos de los mensajes cifrados enviados por Zodiac siguieron sin resolverse durante décadas. Uno de ellos fue descifrado recién en 2020 por un grupo internacional de entusiastas de criptografía. El mensaje, sin embargo, tampoco revelaba la identidad del autor, solo añadía otra pieza al rompecabezas. Hoy, más de medio siglo después de los primeros ataques, el caso del Zodiac sigue oficialmente sin resolverse. Las investigaciones continúan ocasionalmente y nuevas tecnologías han permitido reexaminar parte de la evidencia. Pero hasta ahora, ninguna prueba ha permitido identificar de forma concluyente a la persona que escribió aquellas cartas. Por eso, el caso sigue fascinando a investigadores, periodistas y curiosos de todo el mundo. Porque, en una época donde la mayoría de los crímenes terminan resolviéndose tarde o temprano, el Zodiac representa algo diferente. Un misterio que, al menos por ahora, sigue abierto. Y quizás esa sea la razón por la que su historia continúa generando preguntas, incluso después de tantos años.